cometer o se van a cometer muchísimos errores. Entonces el apóstol Pablo manda a Timoteo a la iglesia de Éfeso para que corrija muchas cosas que estaban mal, y era entendible porque en aquella época no había Biblia. Los textos no tenían un texto como nosotros. Lo único que tenían era la versión oral de cada apóstol que llegaba allá. Y entonces ustedes saben que cuando una versión se da de manera oral, pues lo que va a suceder al final es que van a entrar cosas que tal vez nunca se dijeron o que nunca se pensaron. Entonces el apóstol Pablo le escribe para corregir justamente eso. Y lo que tiene que ver, y lo que vamos a ver en esta mañana, tiene que ver con la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque los romanos y los griegos también tenían demasiadas divinidades, tenían demasiados dioses. Y entonces cuando llega Jesús, ellos piensan que es uno más, que es otro más de los tantos que hay. Y entonces el apóstol Pablo va a aclarar que no, que Jesús no es lo mismo que los demás, ni es uno más. Bien, ahí está nuestro texto de esta mañana. Puse esta imagen, la imagen de la mano de Jesús crucificado, procurando de ayudar al hombre, interviniendo para que el hombre pueda acercarse a Dios. Vamos a estudiar nuestro texto de la siguiente manera. El título de nuestra serie se llama Navidad 2024, llegó el tiempo de nuestra salvación, y el título de esta mañana es Porque Jesús se dio a sí mismo. Vamos a encontrar a lo largo de todos los escritos del apóstol Pablo, cuando se refiere a Jesús, es que se dio a sí mismo, es decir, se entregó a sí mismo. Y cuando nosotros nos acercamos al original, a los textos originales en el griego, la palabra a sí mismo es una palabra que utilizamos mucho, que empleamos, por ejemplo, cuando hablamos de tiendas de autoservicio. Es decir, que la misma persona hace las compras y solamente paga al final. Y ahora ya está llegando el modelo en el que no solamente compras de los estantes lo que vas a consumir, sino que también ya puedes pagar tú mismo. Es decir, tú llegas a la caja, hay una sección ahí de cajas con la terminal de la tarjeta de crédito o tarjeta de débito, y ya pagas, ¿no? Entonces, esa es la palabra auto, que significa a sí mismo o hacerlo por ti mismo. Bien, el tema de esta mañana es entonces, porque Jesús se dio a sí mismo. Y lo vamos a estudiar en 2 puntos para que usted no se pierda de la plática o no divaguemos. Punto A, para convertirse en mediador entre Dios y los hombres. Punto A. ¿Perdón? Okay, ¿quieres tomarlo? Ok, el otro punto es para dar su vida en rescate por muchos. Estos son los 2 puntos que vamos a utilizar en esta mañana, y vamos a comenzar con la introducción. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo porque quiere corregir un problema que hay en la iglesia. Bueno, aquí ya estamos otra vez en la introducción. Y ahí está la primera, ¿no? Hace un mes, hermanos, el dicasterio de la doctrina de la fe del Vaticano concluyó que María no puede ser considerada corredentora y no puede compartir con Jesús la potestad de salvar a la humanidad del pecado, por lo que no se proclamará un nuevo dogma, lo que pone fin a una larga disputa entre los teólogos católicos. Con la Virgen María encontramos 3 dogmas de parte de la Iglesia Católica: el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la perpetua virginidad de María, y el tercer dogma es el de la asunción de la Virgen María, es decir, que la Virgen María no murió, sino que fue llevada. Y para distinguir entre Cristo y ella, de Cristo se dice que fue su ascensión, y para que se diferencie de lo de Jesús, a lo de ella le llaman asunción, pero en realidad es exactamente lo mismo, solamente cambia la E por la U. Entonces iban a meter otro dogma que iba a ser el 4º dogma, que era el dogma de María como corredentora. Pero hubo una discusión hace 20 días y finalmente el dicasterio, que es como la secretaría, como el magisterio de la Iglesia Católica, concluyó que no era correcto. Y pasó esto y se escribió en medios de comunicación. De acuerdo a la información de la agencia de noticias EFE, el cardenal mexicano fue un cardenal mexicano el que propuso que María fuera considerada corredentora. El cardenal mexicano Juan Sandoval Íñiguez de Jalisco explicó en una ocasión
que se habían hecho llegar un comunicado a Francisco. Esto comenzó con el anterior papa, con el papa Francisco I, Jorge Bergoglio, pidiendo la proclamación del dogma para presentar a María como redentora, petición que finalmente no prosperó. Precisó que con la firma de 570 obispos de 79 países, miles de sacerdotes, religiosos y religiosas, y 8 millones de fieles laicos, recogidas desde los años 90 a través de la campaña Vox Populi Maria Mediatrici, que quiere decir la voz del pueblo pide a María, la mediadora, pero fue desechada por este nuevo papa. Este papa, ¿cómo se llama? Primero esto comenzó con el papa Juan Pablo II, que se llamaba Karol Wojtyła. Y luego el que sucedió al papa, a Juan Pablo II, fue Benedicto XVI, que se llamaba, bueno, ya falleció, se llamaba Ratzinger, ¿cómo era? Ratzinger, ¿no? Joseph Ratzinger. Y luego a Benedicto XVI lo sucedió, sin haber muerto, lo sucedió Francisco I, que era Jorge Bergoglio. Y ahora ya hay un nuevo papa, que es ¿cómo se llama? León XIV, pero su nombre ahora sí, ahí sí ya no llego, hermanos. Él fue el que ya desechó esto. El que comenzó la intención de presentar a María como corredentora fue este hombre llamado Juan Pablo II. Bien, ahí tengo esta imagen. Esta imagen es la imagen que esculpió un artista muy conocido, muy famoso, allá en Italia, que es Miguel Ángel, y esta escultura está en el Vaticano o está en Roma y representa a la Virgen María cuando Jesús fue bajado cuando José de Arimatea pidió el cuerpo y le permitieron que bajara su cuerpo de la cruz, ¿no? Entonces ahí encontramos esta es la imagen. Y de esta parte, o de esta, digamos, de esta idea, o de este concepto, o de este pasaje, fue que se intentó presentar a María como corredentora. ¿Qué significa corredentora? Que María podía salvar igual que Jesús, o que Jesús podía salvar igual que María. Finalmente, fue el Papa Juan Pablo II el que deslizó la posibilidad de presentar a María como copartícipe de la salvación del hombre. Pero su sucesor, Benedicto XVI, y luego Francisco I, dejaron el tema. Y fue León XIV quien puso punto final a esta pretensión que contradice categóricamente la afirmación del apóstol Pablo de que hay un solo mediador. Pablo dice, hay un solo mediador. Y así llegamos a esto. El tema, mis queridos hermanos, ni es menor ni carente de relevancia. Es la salvación del alma de los creyentes la que está en disputa. Nada más ni nada menos. Es decir, no es un tema menor. No se trata de algo que no tenga importancia. ¿Por qué? Porque se trata de la vida eterna de las personas. Y si hay una afirmación, y si Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y presenta a Jesucristo como hombre, ahí está el único lugar en que los hombres pueden ser salvos. De lo contrario, si se pone la confianza, la fe o la creencia en algo o en alguien que no es Cristo, lo que está de por medio es la vida eterna de las personas. Escribí esto: el tema ni es menor ni carente de relevancia. Es la salvación del alma de los creyentes la que está en disputa o en juego. Nada más ni nada menos. Cuando Pablo escribe a Timoteo la primera carta, establece con claridad el anhelo de Dios por la salvación de toda la humanidad y establece como mediador entre Dios y los hombres a Jesucristo hombre. Casi en toda América Latina hemos tenido conflictos de todo tipo. En Colombia hubo un conflicto que fue el conflicto de la guerrilla con el gobierno colombiano y entonces se buscó una persona que mediara. Hubo todo un proceso. En Nicaragua tuvo el mismo problema. Los sandinistas trataron de derrocar al gobierno de Anastasio Somoza y hubo también un gran conflicto. Se buscó un intermediario y luego en México en 1994 hubo un levantamiento armado que se conoció como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se diseñó una manera de resolver ese problema para que no mataran a los indígenas y entonces se buscó un mediador.
el gobierno presentó como su mediador a un hombre que ya falleció, que se llamó Manuel Camacho Solís. Y luego, por parte del EZLN, se presentó al conocido, famoso obispo de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, llamado Samuel García. Y entonces ellos fungieron como mediadores. Ahora, ¿por cuándo se necesita un mediador? Un mediador se necesita cuando hay un conflicto y cuando las partes no se pueden poner de acuerdo, cuando las partes no pueden hablar entre sí. Es muy común, por ejemplo, en ocasiones, esto es lamentable, pero sucede, ocurre y es parte de la existencia del ser humano, cuando un matrimonio termina y tienen que separarse, y entonces ya hay ocasiones en que ya no se pueden hablar. Aquello que comenzó como un gran romance, aquello que comenzó con una gran aventura, aquello que comenzó con besos, abrazos, frases, dichos, de repente ya llega un punto en que ya no se pueden ver, ya no se pueden hablar. Y entonces se necesita alguien que sea el mediador entre esas dos personas que por un tiempo sí pudieron hablar, pero llegó un momento en el que ya no pudieron hablar. El apóstol Pablo está presentando un conflicto. ¿Qué conflicto? El conflicto entre Dios y los hombres. Y está presentando a un mediador. Bien, aquí estamos. Esta es, digamos, la imagen más estremecedora que podemos encontrar en la historia de la humanidad, porque fue un hombre el que padeció en la cruz, no lo merecía, fue bueno, hizo muchos bienes estando en la tierra y finalmente lo llevaron a la cruz. Y Pablo señala un atributo único y exclusivo del Hijo de Dios: su entrega voluntaria, personal e incondicional en la cruz para rescatar a una humanidad frágil y pecadora, incapaz de hacer algo por sí misma en un mundo lleno de maldad e iniquidad que lo pierde, lo extravía y lo conduce a la separación eterna con el Creador. Nosotros somos, el apóstol Pablo escribió a lo largo de todas sus cartas y nos presentó como enemigos de Dios. Nosotros, los seres humanos, estamos enemistados con Dios. ¿Y por qué estamos enemistados con Dios? Porque no queremos saber nada de Él. La gente, los seres humanos, nos incomoda a Dios. Los seres humanos nos molesta a Dios. ¿Y eso cómo lo podemos comprobar o cómo lo podemos ver? Muy sencillo, muy sencillo. Se puede hablar de cualquier cosa en una escuela, se puede hablar de cualquier tema en una escuela, pero no hable usted de la Biblia. Puede llevar cualquier libro, puede llevar cualquier obra a las escuelas, pero no lleve la Biblia. De hecho, es un conflicto que está ahí y que siempre va a permanecer porque el ser humano está distante de Dios. Mire, por mucho tiempo se creyó, se aceptó más bien que Dios había hecho al hombre y lo aceptó la humanidad. Pero llegó un momento en que dijeron, no, ya no queremos eso. Y entonces inventaron una teoría que nunca se ha comprobado. Es una teoría, es una hipótesis, que es la de que los seres humanos evolucionamos, que de una célula que apareció quién sabe cuándo, quién sabe cómo y quién sabe por qué, de repente apareció una célula y entonces nos provenimos de los monos. Y eso se conoce como la teoría o como la tesis de la evolución. Y todos lo aceptan y en las escuelas se enseña. Y el que dice, no, yo creo que la evolución no está bien, yo creo que es más fácil creer que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dice, no, eso estás mal, estás atrasado, eres una persona ignorante que cree esas cosas. Bueno, pero tiene más sentido creer lo que dice la Biblia que la teoría de la evolución, porque la evolución, la pregunta es, ¿quién estuvo ahí? Necesito más fe para eso que para lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice simple y sencillamente, claramente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, el hombre está enemistado con Dios, no quiere saber de Él, no quiere relacionarse con Él. ¿Por qué? Porque cree equivocadamente que Dios le va a pedir cosas que no quiere dejar. Y entonces piensa que viviendo con las que tiene va a vivir mejor que como Dios quiere que viva. Bien, Jesús se dio a sí mismo, dice Pablo. La expresión griega euautón, de donde procede a sí mismo, puede entenderse como uno mismo,
para resaltar el hecho de que una acción recae directamente en la persona que la ejecuta. Algunas versiones del pasaje de 1 de Timoteo 2:5 traducen como se entregó, cuando dice se dio a sí mismo. Algunas versiones no dicen se dio a sí mismo, sino se entregó. La obra de Cristo para salvar a la humanidad fue una decisión suya, personal. Y aquí llegamos a un punto bien interesante cuando nos adentramos a la figura de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo fue una cuestión estrictamente voluntaria. Mucha gente piensa que no tenía alternativa, no tenía opción, no tenía para dónde hacerse. Y claro que podía hacerse, claro que podía hacerse a un lado, porque cuando Satanás lo tienta, en el capítulo 4 de Mateo y también 4 de Lucas, lo tienta y le hace 3 proposiciones con las que Jesús podía haber quedado o podía haberse dado por satisfecho. La primera es que le dice, lo primero que le dice es, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿qué era lo que estaba apelando ahí el maligno? Estaba apelando a que pudiera comer o pudiera hacer un acto en el que las piedras se convirtieran en pan. ¿Lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. Claro que lo podía hacer, pero no lo hizo. La segunda fue que le dijo, súbete a la parte más alta del templo, al pináculo del templo, y arrójate. Y así comprobarás que Dios a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le contesta y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál era la segunda prueba que le estaba mandando, que le estaba provocando? Le estaba haciendo ver que podía obtener de Dios su salvación. Es decir, ¿qué es lo que le estaba diciendo? No tienes que sufrir. Pídele a Dios. Y le citó la escritura. Le dice, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, no te preocupes. Tú no tienes que ir a la cruz. Si tú eres hijo de Dios, Él te va a enviar ayuda y no vas a pasar la cruz. Y la respuesta de Jesús es clara. Le dice, no probarás o no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tiene que ver con lo que iba a recibir Jesús. Le dice, lo llevó a la parte más alta de las montañas. Esto se refiere a una cuestión mental, a una cuestión en la que se imaginaron. Y dice, le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto es mío y se lo doy a quien yo quiero. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás, ¿no? Ok. Él sí tenía la posibilidad de cambiar, él sí tenía la posibilidad de hacer otra cosa, pero como dice Pablo, se entregó a sí mismo o se dio a sí mismo. Puede entenderse entonces como uno mismo, para resaltar el hecho de que una acción recae directamente en la persona que ejecuta. Algunas versiones lo traducen como se entregó. La obra de Cristo para salvar fue una decisión suya personal. Llegamos así a nuestro punto A de esta mañana. Punto A, para convertirse un mediador entre Dios y los hombres. Para convertirse en un mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué se entregó a sí mismo? Porque la humanidad necesitaba un mediador. Porque hay un conflicto y ese conflicto ahí está, ese conflicto va a estar siempre. Ese conflicto va a terminar hasta que el hombre le rinda su vida a Dios, hasta que el hombre decida acercarse a Dios. Y vamos. El verso 5 que meditamos en esta ocasión dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Voy a volver a leerlo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, bueno, voy a poner lo que escribí. Pablo recupera, hermanos, una de las ideas, concepto y doctrina que distinguió al judaísmo, al señalar la unicidad de Dios, que es base del monoteísmo hebreo frente a la variedad de dioses que los hombres crearon para tratar de entender los fenómenos naturales y la vida misma, y que con griegos y romanos alcanzó su momento cúspide.
Es decir, cuando los seres humanos rechazaron a Dios, cuando los seres humanos dijeron a Dios no lo queremos en nuestras vidas, el apóstol Pablo lo explica claramente en la carta a los Romanos cuando dice, como no tuvieron o como decidieron excluir a Dios de sus vidas, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a una vida llena de pecados de todo tipo. Y Dios los entregó también a la idolatría. ¿Qué fue lo que creó el hombre? El hombre creó sus dioses. Y dijo, la lluvia la vamos a identificar como en México, por ejemplo, como Tlaloc. Y así el mar, los romanos y los griegos le llamaron Neptuno, al dios de todos los dioses, al padre de los dioses le llamaron Zeus. Y así crearon una serie de dioses para hacerse a un lado o prescindir de Dios. Ahora, el monoteísmo, por eso es que no querían bien a los judíos, porque los judíos desde el principio hablaban de un solo Dios verdadero. Y su oración principal era lo que se conoce como el Shema, que dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y entonces Pablo recupera eso y dice, porque hay un solo Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? No hay otro Dios. No hay posibilidad de encontrar otro Dios. ¿Y dónde está revelado ese Dios? Ese Dios está revelado en la Escritura. Aquí está revelado. Es decir, Dios, cuando lo estudiamos a través de su palabra, descubrimos que hizo varias cosas para que los hombres lo encontraran. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuál fue la primera forma en que Dios se comunicó con los seres humanos? Por medio de la creación. David escribe en el Salmo 8 también, dice, cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Es decir, en la creación el hombre podía encontrar a Dios, pero no lo encontró. Se perdió porque le adjudicó al sol, le adjudicó a la luna, le adjudicó a las nubes, le adjudicó al cielo, le adjudicó a lo que sea, menos a Dios. Ahora Pablo dice, comenzando nuestro verso que estamos estudiando, dice, hay un solo Dios. Los griegos y los romanos, cuando estudiamos su religión, descubrimos que tuvieron demasiados dioses, demasiados. Había dioses para todo. Había dioses, el dios de la guerra para los romanos era el dios Marte. Había dios para el sol, era Apolo, y así. Había para el mar, era Neptuno, y para todas aquellas cosas que no se podían interpretar o que no se podían explicar, siempre crearon un dios. Nunca dijeron, pues caray, ¿qué vamos a hacer con esto? Ahora, el apóstol Pablo aparece y dice a la iglesia de Éfeso, le dice, hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque a la iglesia ya se había introducido la idea de que Jesús era un Dios más, que era un parecido a los dioses griegos o a los dioses romanos. Y el apóstol Pablo dice, no señores, hay un solo Dios y un solo mediador. Así como Dios es uno, también hay un solo mediador en la persona de Jesucristo, entre ese Dios único y la humanidad. La palabra mediador que usa el apóstol procede del vocablo griego mesites, que sencillamente significa alguien que pacifica a dos personas en conflicto. Es decir, los seres humanos estamos conflictuados con Dios. Los seres humanos estamos peleados con Dios. Imagínense si cuando leemos la historia, tengo muchos amigos que no creen en Dios, me llevo con ellos, no creen en Dios, ellos dicen que Dios no existe, que Dios es un invento, que la Biblia es un libro muy viejo, y yo los respeto, yo los escucho, por supuesto que no estoy de acuerdo con ellos, pero los escucho, pero hay cosas en el ser humano que jamás se va a poder explicar. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué podemos llegar a amar tanto? Estoy hablando de gente, digamos, estoy hablando de personas normales.
¿Por qué podemos llegar por qué podemos llegar a amar a alguien tanto como nuestros hijos? ¿Por qué podemos quererlos tanto? Y a la vez podemos odiar tanto a otra persona con la misma intensidad, con la misma fuerza. Los seres humanos tenemos eso. ¿Pero por qué lo tenemos? ¿Por qué podemos amar de esa manera y odiar de esa manera? Porque hay en nuestro interior, hay una naturaleza que Dios puso, que es la naturaleza para poder amar. El apóstol Pablo le llama el afecto natural. Pero también hay allá dentro de nosotros algo que se llama pecado, algo que se llama inclinación hacia el mal. Y esa inclinación hacia el mal es la que nos hace a veces odiar, detestar tanto a una persona. Pablo lo escribió de una manera muy sencilla cuando dijo, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego agrega y dice, gracias a Jesucristo que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una constante lucha, en un constante conflicto por aceptar lo que Dios pide y demanda para nuestras vidas. Ahora, el apóstol Pablo, cuando llega a esta concepción de presentar a Jesucristo como mediador, es bien interesante. Bien interesante. Miren, el sistema jurídico laboral, el sistema penal, y creo que también el civil, no recuerdo ahorita, perdonen, pero se diseñó, hubo una reforma en la Constitución de México y de Oaxaca, y crearon una figura que se llama la figura del conciliador. Y entonces lo que ahora hacen, por ejemplo, vamos al tema del laboral, cuando una persona es despedida, antes automáticamente, cuando un trabajador era despedido, automáticamente presentaba su demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora no. Ahora lo que hace es ir con un conciliador o con un mediador para que le diga, ¿sabes qué? Me corrió mi empleador. Y entonces esa oficina lo que hace es llamar al empleador y le dice, oiga, ¿quiere llegar a un arreglo con su trabajador? Y entonces el de la empresa dice, no, yo no quiero arreglar nada. Y entonces le entrega un documento al trabajador para que ese documento sirva para que ahora sí presente su demanda. Ahora, hay un problema, mucha gente tiene un problema con eso, porque la mayoría de las personas o la mayoría de los trabajadores piensa que el empleado, al que ponen de mediador, ¿de qué lado se va a cargar? ¿De qué lado se va a cargar? ¿Del patrón o del trabajador? No los escucho. ¿Del patrón o del trabajador? Del que le pague más. ¿Ustedes creen? ¿Cómo ven? ¿De qué lado se va a poner? Bueno, vamos a ponerlo de este lado. Cuando fue el conflicto de 1994, del EZLN, pusieron a los mediadores, pusieron a Manuel Camacho Solís y al señor Samuel García. ¿Cuál era la desconfianza del EZLN? ¿Por qué no aceptaron nada más a Manuel Camacho Solís? ¿Por qué creen? Iba a estar a favor del gobierno. Ahora miren lo que hace el apóstol Pablo y lo que hace Dios para presentar a Jesús. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y luego aclara, ¿quién es? ¿Y cuál es el adjetivo? Hombre. ¿A favor de quién va a estar? Del hombre. Porque hubiera dicho, Jesucristo, Dios. Pero dice Jesucristo, hombre. Ahora escribí, creo esto. El mestesis griego era una persona que tenía la misión, el mediador pues, el mesites, el mediador, en griego, era una persona que tenía la misión o el encargo de actuar entre dos partes para reconciliarlos, debido a que sus posiciones son adversas y hacen imposible un acuerdo que ponga fin a un pleito o conflicto que los mantiene separados de por vida.
Jesús tuvo esa misión y la hizo en su condición humana. Creo que todos los que estamos aquí hemos presenciado, hemos atestiguado o hemos participado en lugares donde dicen, te invito para que platiquemos con una persona. Y dice, pues vamos, te llevo, vamos, te acompaño. Pero cuando se siente esa persona, se da cuenta que la quieren sentar con una persona que ella no quiere ver, con la que no quiere hablar. ¿Y qué es lo que hace automáticamente? Pues si llega, lo ve y dice, no, yo no tengo nada que ver con esta persona. Nada. Y se va. Hay gente que ya se pone más abusada y dice, dime con quién quieres sentarme a platicar. Dime con quién quieres que hable. Mira, es fulano, si yo sé que no, ni siquiera te atrevas a decirme que vaya yo. Porque las posiciones son irreductibles, son los daños o los agravios son muy grandes. A veces discutimos en la iglesia, planteamos en la iglesia, hasta qué punto debemos de perdonar. Amén. Por tu bien, perdona. Por tu bien, perdona. Porque el que no perdona, el corazón no perdonador, es un corazón que va a enfermar el cuerpo. Perdona. Ahora, lo otro de perdonar es, eso no significa que ya lo perdoné, pero eso no significa que tenga que estar con él o con ella. Porque hay mucha gente que dice, no, pues perdónalo, hombre, y háblale, pero no necesariamente. Me acuerdo de una ocasión, estuvimos en un sepelio, fuimos al entierro, y los hermanos estaban peleadísimos. ¿Cuándo vas a conocer a tu hermano o a tu hermana? ¿Cuándo vas a conocer? Cuando esté en disputa unos bienes. Se dan con todo, hermanos, aún cristianos. Entonces se murió un familiar, un conocido, y los hijos estaban verdaderamente peleados. Entonces en el panteón les dijo el que celebró el servicio fúnebre, les dijo, abrácense. No, pues parece que les echó lumbre. Porque hay cosas que no se pueden olvidar. Ahora, perdonar es una obligación. Pero eso no implica que tenga que decirle, pues ya, aquí estoy. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Jesús fue mediador. ¿Cómo estaba la relación? Fíjense cómo estaba la relación. Por ejemplo, cuando nos peleamos, en los matrimonios tenemos grandes conflictos. Todos los matrimonios tenemos conflictos, ¿no? Todos. A veces nos peleamos por si sí y por si no. Por lo que sea. Nos peleamos, ¿no? Y le decimos y nos decimos. Ya a la hora del desayuno la cosa cambia, o a la hora de la comida, o a la tardecita. Me bromeo mucho con Alma porque me acuerdo de una imagen que encontré en el internet. Está toda enojada, un gatito ahí está todo enojado y le dice una persona, ¿y si te invito a unos tacos se te quita el enojo? ¿De cuáles? Contesta, ¿no? Pero eso es inconciliable. Ahora, pero no necesitamos un medio. De repente sí necesitamos a alguien que medie entre nosotros. De repente sí necesitamos. Porque se van de conflicto. Pero vean el tamaño del problema que teníamos los seres humanos con Dios, que fue necesario un mediador. Fue necesario un mediador. No era menor, no era pequeño el problema, era grande el problema. Y un problema grande, cuando se necesita un mediador, es porque el problema puede, si no se resuelve, puede resultar sumamente desastroso o destructivo. Pero también para subrayar que su mediación, la mediación de Cristo, se hizo de nuestro lado, no desde su posición divina. ¿Por qué? Porque cuando Dios se presenta desde su posición divina, mis queridos hermanos, nadie puede hacer nada por el hombre, nadie. Y lo vimos en un estudio de hace como 3 semanas o 4 semanas, cuando estudiamos que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Y cuando se presenta como fuego consumidor, los que alguna vez hemos estado sofocando un incendio de bosque, sabemos qué significa. Me acuerdo que una vez fuimos aquí por donde está la cumbre, se estaba quemando, era yo reportero, fui con los
brigadistas y con el camarógrafo. Y entonces dijeron, por aquí ya se puede pasar, y ahí vamos. De repente cambió la orientación del viento y todavía no se había apagado el viento, perdón, el fuego. Y entonces cuando gritaron los brigadistas, ya viene el viento de regreso, y todos salimos corriendo disparados porque el fuego venía. Y eso es que es un fuego nada más natural. Pablo, y la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que con Dios no hay consideraciones. Y para que eso no sucediera, entonces se envió a un mediador, para que pudiéramos tener la posibilidad de dialogar. Ahora, ¿quién necesitaba el mediador? ¿Dios o nosotros? Cuando tú quieres resolver un problema que hay y que no puedes hablar con la otra persona, por ejemplo, cuando era, pongo este ejemplo muy sencillo, tal vez muy insignificante, pero nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos adolescentes, yo espero que ya no lo haga ahorita, ¿verdad? Ya, desde mi edad ya sería ridículo, ¿no? Pero cuando queríamos que alguien le hablara a otra chica, ¿no? El muchacho andaba enamorado de una chica y le hablaba a su amiga y le decía, dile que me espere a la salida, ¿no? Y entonces ya la muchacha iba y le decía, y regresaba con el mensaje como buena Celestina, ¿no? Dice que no te va a esperar porque estás bien feo. Y se acababa el romance. Nosotros estamos necesitados de un mediador, profundamente necesitados. Dios no, pero nosotros sí. Eso quiere decir que su humanidad, la humanidad de Cristo, o su encarnación, fue necesaria para cumplir cabalmente su labor como mediador entre nosotros, seres humanos desdichados por nuestra situación pecaminosa, y la santidad de Dios. Me impacta, me impresiona cuando leo la historia de cómo Dios llamó a Isaías. Dice el capítulo 6 de Isaías, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Y seis querubines volaban alrededor de él. Y los ángeles y los querubines decían, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Dice Isaías, cuando lo vi dije, Señor, voy a morir, porque mis ojos han visto al Rey de Gloria. Entonces dice no morirás. Entonces, estamos hablando figurativamente, un ángel tomó unas tenazas. Porque Isaías dice, voy a morir porque soy un hombre de labios inmundos, que vive en medio de un pueblo de labios inmundos. Y entonces un ángel toma un carbón y lo pone en su boca y le dice, tú ya estás limpio. Frente a la santidad de Dios no podemos hacer nada. Él es santo, Él es limpio, Él es puro. No podemos hacer nada. Es como, pongo este ejemplo muy básico tal vez, pero es como cuando están trapeando en su casa y el piso está trapeándose y dice el hijo, dice la hija o dice el esposo, ¿puedo pasar? Estoy limpiando. Y a veces ni siquiera te avisan porque ya sabes cómo te pones cuando estás trapeando, ¿no? Pero quedan las manchas ahí de los pies. Y dice, ¿quién pasó aquí? Nadie, porque ya saben lo que va a pasar, ¿verdad? Pero queda. Entonces la santidad de Dios es así. Es pura, limpia, inmaculada. Y cuando alguien la ensucia, entonces Dios actúa. Ahora, necesitamos un mediador porque nosotros siempre le ensuciábamos. En estos días, hermanos, que celebramos jubilosamente la encarnación de Cristo, que coloquialmente llamamos Navidad, no debemos perder de vista que el Verbo, Jesús, que se hizo carne, tuvo que dejar su lugar de honor, tuvo que renunciar voluntariamente a sus privilegios para venir y nacer en un impensable pesebre. Estos días nos deben recordar que Dios envió a su Hijo para mediar entre nosotros y Él, porque nosotros no teníamos acceso a Él, no teníamos la posibilidad de acercarnos a Él.
Y entonces Dios diseñó este plan a través del cual Jesús iba a nacer y nació en Belén. Y esta es la diferencia de la fe que profesa mucha gente. Cuando nos preguntan y nos dicen, ¿cómo es que tú crees en eso? Muy sencillo, ahí está Belén. Ahí está Belén. Muy sencillo, ahí está Jerusalén. Muy sencillo, ahí sigue Israel. Allí están. No se han ido. No ha desaparecido. Ahí siguen. Su humanidad y humildad expresada de manera explícita nos debe animar siempre al percatarnos que no escatimó su condición majestuosa para venir a mostrarnos de manera clara al Dios único que creó los cielos y la tierra. Cuando nosotros nos acercamos a la historia de la redención y nos acercamos a Jesús, el Hijo de Dios, descubrimos que Él, cuando ora en el capítulo 17 de Juan, le pide a Dios y le dice, Señor, voy a volver a ti y dame esa gloria que yo tenía antes de venir. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús estaba, que el Verbo estaba en una condición de privilegio, en una condición en la que no tenía ninguna necesidad, no tenía ninguna dificultad, no tenía ningún problema, pero decidió venir a mediar entre usted y Dios, o entre nosotros y Dios. Punto B de nuestro estudio, ya vamos concluyendo, para convertirse en el rescate de todos. Aquí puse esta imagen de una persona que está siendo rescatada. Cuando llueve mucho, cuando hay un huracán, pues todos necesitamos que, si estamos en peligro, que alguien nos ayude. Bien. Antes, durante y después de la encarnación de Cristo, la idea prevaleciente es que la necesitada o necesaria humanidad de Jesucristo obedeció a la necesidad de rescatar, salvar y redimir a los hombres y mujeres. Conceptos reiterados porque forman parte de las razones de nuestra ayuda ante nuestra precaria condición ante Dios. Cuando nosotros leemos los evangelios, por ejemplo, son dos los evangelios que hablan del nacimiento de Jesús y de su infancia. Uno es Mateo y el otro es Lucas. Marcos y Juan ya no lo hacen, pero en esos dos libros descubrimos que la intención principal de Dios al enviar a Jesús era la de rescatar, la de salvar, la de redimir, la de comprar a la humanidad por su condición pecaminosa. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que sobre la decisión de Jesús de venir a este mundo, dice lo siguiente. Leemos la parte donde dice, el cual, hasta el final dice, 1, 2, 3, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Subrayo esta parte, ¿por quiénes se dio a sí mismo? ¿A quiénes rescató? ¿A quiénes iba a rescatar? A todos. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque miren, cuando estudiamos el tema de la salvación a profundidad, hay un grupo de personas que dicen que la salvación que sí, murió por todos, pero la salvación solamente la van a disfrutar los que creen en Cristo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que Él murió por todos. Porque algunos dicen, sí, murió por todos, pero murió por los que van a ser salvos. ¿Y los demás? Esa es una idea equivocada. ¿Qué significa esto? Significa que Dios murió por todos, que no excluyó a nadie, que no había a nadie, como nosotros a veces decimos, a veces nosotros vemos a ciertas personas y decimos, no creo que este se salve, está bien perdido. O vemos a otra y decimos, no creo que esta mujer se salve, está muy echada a perder. Está muy, muy, muy lejos de Dios. Como si nosotros tuviéramos un metro, un escalímetro o algo para medir y decir, no, pues yo creo que, voy a medir cuánto está lejos de Dios. Ni siquiera sabemos. No sabemos. De hecho, en la Biblia una y otra vez nos enseña que Jesús no ve esas cosas que nosotros vemos. Un ejemplo es Rahab, la prostituta, que llegaron a Jericó, vio que entraron los espías y les dijo, fíjense lo que les dijo, yo sé que Dios les va a entregar a Jericó. Y cuando lo haga, por favor acuérdense de mi familia. Y ellos le dijeron, pues si nos ayudas. Y entonces los escondió cuando los vinieron a buscar y les dijo, ok, pon un hilo de color, ¿qué color?
rojo, ¿era rojo o escarlata? Bueno, un color de esos, rojo, entre rojo y escarlata. Y lo puso y lo salvó. Y se salvó con toda su familia. ¿Ella qué era? Era una, los escucho, era una prostituta. Yo me imagino que si hubiéramos llegado uno de nosotros, hubiéramos dicho, no, no, ¿cómo va? La mujer no va. La mujer ni siquiera califica, ni le hables. Porque así somos. Y luego también encontramos en Jesús que cuando vino a la tierra hubo un hombre que era el jefe de los publicanos, llamado Zaqueo. A los publicanos los aborrecían, los odiaban, no los querían en el templo. Pues mucho menos al jefe de los publicanos. Y cuando lo vio subido en un árbol, dice la Biblia, en un árbol sicomoro, lo vio subido, dijo, baja, Zaqueo, porque es necesario que esta noche o que en este día yo pose en tu casa. También no, se veía lejos de la salvación. Ahora, dice Pablo en la carta a Timoteo que dio su vida en rescate por todos. Jesús entregó por él mismo para rescatar a todos. Su expiación fue para alcanzar a todos los seres humanos. No fue una expiación limitada, sino amplia, generosa y universal. No hay perdidos de primera y otros perdidos de segunda. Porque luego decimos, yo creo que este sí va a ser salvo. Este no es tan pecador. Pero es igual. Igual. Ni pecadores no tan malos y unos muy malos. Todos sin Cristo están perdidos. Por esa condición de la humanidad, Cristo tuvo que venir para rescatarnos. La palabra rescatar procede del griego antilitrón, que es la única ocasión que se usa en todo el Nuevo Testamento, aquí en 1 Timoteo 2:6. Procede de dos términos, anti, que se traduce como en lugar o a cambio de, y litrón, que sencillamente significa rescate. Entonces, ¿la palabra qué significa? De esa manera, el concepto se puede traducir como rescate pagado por todos para liberarlos, enfatizando un pago sustituto a cambio de otro para la liberación. Creo que les he puesto este ejemplo. Se siente muy bien que paguen tus deudas, te sientes muy a gusto. Un día estábamos comiendo con Miriam en una taquería, estábamos ahí degustando unos taquitos aquí por la Colonia Reforma, y ya comimos, pedimos, nos dieron todas las cosas que íbamos a comer, y ya después cuando terminamos de comer, ya llamamos al mesero, le dijimos cuánto le debemos de la cuenta, y nos dijo, su cuenta está pagada. Y le digo, ¿cómo que está pagada? ¿Quién la pagó? Y nos dijo, el señor que está allá. Entonces ya me volteé y estaba un amigo mío que conocía años atrás y me hizo. Yo dije, ¿cómo no pedí una gringa más? ¿No? Cuando Cristo rescató nuestra vida, lo que la palabra quiere decir es que pagó por nosotros. Sacó su chequera, pero en este caso no fue dinero. Pedro escribe y dice que no fue ni oro ni plata, sino su sangre, que simboliza su vida misma. La esencia de la Navidad, hermanos, es esa. Recordar que llegó el tiempo de nuestra salvación gracias a una decisión de Jesús de entregarse a sí mismo. Es decir, nosotros cuando vemos todo esto que envuelve a la Navidad, debemos de recordar que el tiempo de nuestra salvación llegó, o que llegó el tiempo de nuestra salvación, porque un día Jesús se entregó a sí mismo. Él decidió hacerlo y de esa manera nos compró. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque un día, Señor, decidiste venir a este mundo. Y decidiste venir a este mundo a pesar de todo lo que ibas a enfrentar, a pesar de todo lo que te iba a suceder. Ni siquiera te iban a dejar nacer en una casa.
ibas a nacer en un pesebre y siendo muy pequeño te iban a perseguir porque te querían matar. Tuviste que huir, Señor, fuiste un migrante en Egipto. Regresaste cuando ya habían muerto los que te querían matar, pero comenzaste tu ministerio y encontraste nuevamente gente que te odiaba, que te detestaba. Pero lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Te damos muchas gracias porque esa decisión que tomaste hizo posible que tú fueras el mediador entre nosotros y Dios. Te necesitábamos como mediador porque no podíamos, Señor, acercarnos a Dios. Nuestra maldad estaba ahí ante Dios y no podíamos, pero tu muerte la hizo a un lado, Señor. Y por eso te damos gracias en esta hora. Te alabamos con todo nuestro corazón, te bendecimos y queremos, Señor, adorarte con todo nuestro ser. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.